Bien, segundo bloque en la mañana de Estación Central y como habíamos prometido, vamos a hablar en este caso de lo que pasó en el Consejo Deliberante de Morón. Lo anticipábamos ayer, se estaba por tratar la ordenanza preparatoria para la reforma fiscal e impositiva que todos los años se trata a esta altura del partido, más o menos en todos los consejos deliberantes. Hay una diferencia con lo que pasó hace 2 semanas cuando se rechazaba esa misma reforma, ¿no? O menos de 2 semanas. Pero claro, hubo una renovación del Consejo Deliberante, ahora tiene mayoría el peronismo, obviamente salió aprobada. Pero esto no significa que ya esté todo resuelto, porque dejó claro el sabatelismo que van a tener que negociar más cambios al proyecto original de acá al 29 de diciembre, cuando se realice, según me han confirmado, la Asamblea de Mayores Contribuyentes, justamente para definir si se aprueba o no la reforma fiscal, que por supuesto incluye un aumento de las tasas municipales en Morón. Para hablar de esto nos comunicamos con Diego Espina, referente del Nuevo Encuentro y concejal de Unión por la Patria aquí en Morón. Diego, Ubaldo y Darío, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Darío? Muy bien, buen día. Hola, Ubaldo, buen día. Bueno, gracias por primero atendernos. manifestar el pesar y el dolor por la tragedia vivida ayer, ¿no? En el límite entre Morón y 3 de febrero, que el vehículo que atropelló a los bomberos es una situación que nos enluta a todos, así que no quería dejar de manifestar públicamente nuestro pesar. Sí. Y con respecto a lo otro, Darío, sí, lo explicaste muy bien. Hace unos días atrás se envió un proyecto de aumento de tasas que nosotros no conocíamos tampoco, pero que obviamente hemos acompañado, y se envió en un momento donde éramos minoría, éramos 11 concejales nosotros y 13 la oposición, y se envió sin hablar con nadie y se perdió. Lo que ocurrió ahora en esta oportunidad es que se mandó un nuevo proyecto con algunas modificaciones al Consejo Deliberante, en cuya sesión preparatoria se trató ayer. En realidad lo de ayer es una sesión, no digo menor, pero es una sesión mediante la cual se convoca a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. Nosotros vamos a tener, creo que más o menos sería el 29 de diciembre, una sesión con los 24 concejales más los 24 vecinos mayores contribuyentes del partido de Morón, que van a decidir el aumento de tasas, y el día posterior, el 30 de diciembre, el presupuesto 2026. Este es el correlato de los hechos. Nosotros lo que hemos hecho ayer, a partir de un pedido de la presidenta de nuestro bloque, de Florencia de Luca, fue haber mantenido una reunión con el equipo económico actual del municipio de Morón, donde le hemos pedido conocer en detalle el aumento y le hemos pedido también conocer el presupuesto, porque nadie en el Consejo Deliberante ha tenido acceso todavía al presupuesto 2026, así que vamos a tener otras reuniones. Le dejamos ayer al secretario algunas de las medidas que nosotros entendemos que tienen que ser modificadas en la ordenanza fiscal para poder acompañar con nuestro voto el día, como te decía, 29 de diciembre. La primera pregunta es técnica o jurídica. Vos decís, es un nuevo proyecto con modificaciones. Para la oposición es el mismo proyecto con modificaciones, mismo expediente, y entendían que tenía que tener, para insistir con el proyecto, una mayoría especial, los ¿no? 2 tercios, 16 votos, los y 2 no tercios. una mayoría simple como la que se tuvo ayer. Claro, ¿temen que se pueda judicializar esto? No, bueno, si la oposición quiere ir a la justicia es algo que está en su derecho. Para nosotros es muy claro, el proyecto que se trató ayer no es el proyecto que se trató hace 10 días, y basta con mirar los 2 textos. Quizás hay una cuestión de formalismo que el nuevo texto incluye o está incluido en el mismo expediente, pero una cosa es que sea el mismo expediente y otra cosa es que sea el mismo proyecto. No es el mismo proyecto que se votó hace unos días atrás, es claramente otro proyecto, y a ese proyecto nosotros le vamos a incluir las nuevas modificaciones. Bien. ¿Ubaldo? O sea, la oposición decía que se necesitaban 16 votos, se votó de todos modos, ganamos con 13 votos y se convocará a la sesión de mayores contribuyentes. Diego, buen día, ¿cómo andás? Bien, Ubaldo. ¿Cómo va?
¿Cuáles son las modificaciones que ustedes plantearon para que el Ejecutivo, a través del secretario Napolitano, tome en cuenta e introducir en el proyecto? Bueno, por un lado necesitamos conocer los pormenores del presupuesto 2026, porque ahí nosotros tenemos algunas miradas que queremos compartir con el Ejecutivo y que todavía no hemos podido ver. Básicamente tiene que ver en cómo se distribuyen los dineros y en qué se van a gastar. Lo que ayer le planteamos fue lo que tiene que ver con la política recaudatoria. El Ejecutivo está planteando un aumento para el común de los vecinos de Morón del 30%, y para las grandes superficies del 15%. Eso es algo que los que vienen siguiendo la política de Morón saben que nosotros siempre hemos manifestado una diferenciación en ese sentido. Creemos que el sector financiero, bancario, el juego, los bingos, tienen que pagar mayor porcentaje que el común de los vecinos, con lo cual hoy se le está dando un aumento del 15% al sector financiero y un 30% al común de los vecinos, y nosotros pretendemos que los bancos, el bingo, todo lo que tiene que ver con el mundo financiero, que es además uno de los que más ha ganado en el último año, que paguen por lo menos el 30 o el 40% de aumento de sus tasas. O sea, que no paguen porcentualmente lo mismo que el vecino que está sufriendo el ajuste de las políticas del gobierno nacional. Y el otro tiene que ver con un sector de la industria que también ha crecido mucho, que no es una industria local, tiene que ver con las telecomunicaciones. Prácticamente no se le aumenta nada a las antenas de telefonía, a las grandes empresas multinacionales de telecomunicaciones para instalar sus antenas, y nosotros creemos que ese es un sector financiero al que hay que caerle para que puedan, a partir del esfuerzo de los que más tienen, sostener a los que más tienen. Nosotros hablábamos ayer de que la tasa de servicios generales de los municipios no es una contraprestación directa entre el título de la tasa y lo que el municipio brinda. Es una tasa solidaria que entre todos los que habitamos el partido de Morón ayudamos a sostener servicios que nuestro municipio brinda y otros no brindan. Por ejemplo, el Hospital de Morón. Nosotros tenemos un hospital municipal que insume medicamentos, medicaciones oncológicas, oxígeno. Otros municipios no lo tienen. Entonces nosotros tenemos que poder sostener al sistema sanitario, al sistema médico. Nosotros tenemos una carrera médica que tenemos que financiar y tenemos que tener de dónde sacar los recursos. Tal como está planteado el proyecto, van a pasar dos cosas: que la carga tributaria recaiga en los sectores populares, que alivie a los sectores financieros y encima los sectores populares, que son los que más sufren las consecuencias de la política económica, van a ser los primeros en dejar de pagar. Cuando nosotros dejamos el gobierno hace un año estábamos en una cobrabilidad aproximada del 72%. Hoy el municipio de Morón recauda 58% de tasas. Lo dijeron ayer los equipos económicos, y tiene que ver con que la gente no aguanta más el peso tributario, los sectores populares no aguantan más. Algo tienen que dejar de pagar, o la escuela de sus hijos, o la indumentaria, o la comida, o las tasas municipales. Ahora, entonces nosotros queremos que todo el peso de la presión económica tiene que caer en los sectores de mayor poder económico, por dos cuestiones: por una cuestión de justicia tributaria y por una cuestión de evitar el desfinanciamiento. Nosotros podemos caer en una situación muy grave económica en Morón, que es no poder financiar los servicios. Nosotros levantamos la basura todos los días en el partido de Morón se levantan la basura, como no ocurre en otros lugares. Tenemos un hospital con internación hospitalaria, con insumos. Tenemos una política de seguridad que hay que seguir acrecentando por el área metropolitana en la cual está inmerso el partido de Morón, y son políticas que hay que seguir financiando. No hay que desfinanciar al municipio de Morón, y esas son las propuestas nuestras modificatorias. Está bien, pero grandes rasgos, ¿ustedes están de acuerdo con el aumento del 30% en la tasa de servicios generales, más la indexación por IPC que se viene haciendo? La indexación, o sea, la cláusula gatillo, se utiliza solamente en los casos en que el proceso inflacionario supere el 50%. Eso por un lado. Por otro lado, claramente nosotros no hubiéramos presentado este proyecto. Hubiéramos presentado otro proyecto que no recaiga el peso tributario sobre los sectores populares, sino sobre los sectores de la concentración económica. O sea que este no es el proyecto nuestro. Lo que pasa, Darío, es que nosotros somos parte del oficialismo. Nosotros somos
12 concejales oficialistas que debemos generar una síntesis, por eso el llamado al intendente, para que tenga la capacidad, la visión de generar los consensos dentro de nuestro espacio, porque obviamente la mirada que nosotros tenemos, aún con las divergencias de la política tributaria que tiene que tener un municipio, es muy distinta a la que plantean los libertarios, eso está claro. Entonces lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo nosotros, para que el gobierno municipal cuente con las herramientas que necesita contar para el año 2026, que es un presupuesto y un aumento de tasa acorde a lo que la gente pueda pagar, y ponernos de acuerdo nosotros para poder llevarlo a cabo. Nosotros lo que impulsamos de nuestro sector, dentro del oficialismo, es que la carga tributaria recaiga sobre los sectores de la concentración económica y no sobre los sectores populares. Yo en los sectores bajos hubiera directamente suprimido el pago de tasa. En los sectores más bajos nosotros hubiéramos propuesto que no paguen tasas. Lo que se paga de tasa además en los sectores más bajos de la población es muy poco. Te diría que casi se gasta más en la impresión de la boleta, en la distribución de la misma, que en lo que se recauda. Entonces hubiera sacado eso, hubiera generado un aumento de menos del 30%, hubiera consensuado con las cámaras de comercio qué tipo de política queremos llevar a cabo para recaudar. Creemos que las cámaras de comercio son centrales porque hoy Morón se sostiene del comercio y de la industria y tienen que poder opinar sobre cuáles son los valores acordes para iniciar el año 2026. Hubiéramos presentado otra cosa. Se presentó esto, lo aceptamos, lo tomamos, lo único que pedimos es diálogo y consenso para generar las mejores herramientas para la población de Morón. Diego, apelo a tu capacidad de síntesis. ¿Por qué todo esto que vos marcás en cuanto al enunciado que hacés, la característica que debía tener la política tributaria de Morón, no fue considerado por la gestión? Bueno, no sé, porque nunca nos llamaron. Martín Sabatella se le ha pasado llamando al Ejecutivo para generar distintos tipos de consensos y no, la verdad es esa, nunca nos convocaron. Bien. Bien, bueno, va a seguir obviamente este tironeo, pero por ahora están negociando y de acá a fin de año quiere tener el intendente la reforma fiscal y el presupuesto 2026, ¿no? Que no tuvo tal este cual. año. Para nosotros no es un tironeo tampoco, nosotros hace ya entre una cosa u otra más de 20 años que somos parte de la historia de Morón y del gobierno de Morón y mantenemos una coherencia que se va modificando con los años de acuerdo a las necesidades económicas, pero tenemos una matriz que indica para qué queremos estar en el gobierno, y es para beneficiar a los que menos tienen y no a los que más tienen. Así que lo único que pretendemos nosotros es diálogo, consenso, mucho diálogo para poder arribar a las herramientas que hagan que nos vuelva a generar orgullo ser parte del partido de Morón. Bien. Bueno, estamos en contacto, Diego, para Dale, seguir. muchísimas gracias a ustedes por la comunicación, un abrazo. Otro. Bien. Por aquí pasaba Diego Espina, un referente histórico del Nuevo Encuentro, hablando un poco por el bloque de Unión por la Patria y por el oficialismo y un poco también como representante del sabatelismo. Están todavía ahí negociando con el Ejecutivo la reforma fiscal impositiva, que bueno, obviamente como todos los municipios va a venir con aumento. Sí. Es lo que estamos viendo en todos lados. Recién hablaba del tema cable. En Ituzaingó se aprobó en una reforma en donde ya te cobran por colocación de poste. Una tasa por colocación de poste. Venimos hablando de Moreno, que se aprobó hace unos días, que directamente te quieran, obviamente tienen la llave para cobrarte o no, es arbitrario absolutamente, ¿no? Reinventaron los derechos de construcción y si les gusta o no tu casa, si ves que podés o no pagar, si sos votante o no de ellos, te van a cobrar hasta por pintar el frente de tu casa, en Moreno. Eso votó la HCD de Moreno. Todos están inventando cosas como para sacarle plata al contribuyente porque no viene una obra de nación. El disparador de esta situación de escándalo fue también Pilar, ¿no? Con esa tasa de preservación del medio ambiente y una paparruchada difícil de sostener. Ahora, hay un punto que desde, si se quiere, el enunciado ideológico de lo que planteaba Diego y lo que está proponiendo la gente del Nuevo Encuentro, el sabaterismo, y esto es modificar los porcentuales que se afectan para algunas áreas, ¿no? Ellos proponen que
entidades y bancos, entidades financieras y bancos pasen a percibir un aumento del 30%, lo mismo que empresas de telecomunicaciones, que se mantenga el 15% para los comercios. Bueno, el tema, así anunciadamente, y uno no puede sino suscribir, ¿no? Hay varios detalles que uno revisaría o le gustaría profundizar con Diego en otra oportunidad respecto a esa propuesta de que haya sectores que no paguen ningún tipo de tasa y uno, bueno, esto implicaría todo un relevamiento, implicaría un laburo profundo para determinar cuáles son los sectores que finalmente no estarían obligados a pagar la tasa. Pero digo, volviendo al tema de empresas de telecomunicaciones, entidades financieras y bancos, el tema es que esas entidades financieras, esos bancos y las empresas de telecomunicaciones lo van a trasladar a los costos y lo va a terminar pagando el usuario. Sí, porque generalmente las empresas hacen eso. Obviamente. Y eso va a terminar afectando también a vecinos de Morón, claro. Uno paga de cable lo que puede y a veces lo que quiere, ¿no? Porque sí, claro. Hoy las grandes empresas de cable, de telefonía, de prepaga, te dicen, el costo es este, pero con esta promoción te sale esto. Sí. A los 6 meses estás pagando el doble, el triple. Claro. Y si vos no llamás, no te quejás, seguís pagando como un chorlito. Obvio. Sí, y cuando te estás yendo, te dicen, no, pero te hago un 50, un 70, un 80% de descuento. Ah, ahora me lo ofrecés, que ya pedí el cambio. Claro, ¿no? Claro. Pasa eso. Pero tienen ese colchón, ¿no? Pero bueno, por eso, sí, en lo ideológico todos adherimos a que los sectores de los servicios financieros y sectores de telecomunicaciones paguen mucho más en cuanto al aumento proporcional que lo que paga un vecino común o un comercio que genera puestos de trabajo y demás. Ahora, está claro que eso lo trasladan a sus costos y lo terminan pagando el cliente, el usuario. Y el contribuyente, mira, está bancando, aparte que no puede pagar, no paga nada y listo. Lo primero que deja de pagar es el ARBA y el municipal. Y después que la clase media está bancando todo, como siempre, ¿no? Porque pagamos la luz de la calle, la pagamos 2 veces. Se la pagamos al municipio en la TCG y se la pagamos en la boleta de Edenor. Estamos pagando la tasa vial cada vez que vamos a cargar combustible, ¿no? Claro. Difiere el porcentaje según el distrito, pero la estamos pagando, salvo en algunos distritos donde no se cobra, como por ejemplo en 3 de febrero. Estamos haciendo el aporte, pero claro, el ajuste fiscal nacional, ¿no? El municipio lo siente por básicamente la falta de la baja de la coparticipación, la falta de obra, de plata para obra pública, que muchas veces es el bacheo mismo, y te lo cobra a vos como contribuyente. Te lo hace pagar a vos. Eso porque el aumento de tasas está yendo por arriba de la inflación, claramente, este último año y medio. Sí, resulta que si, como dice Diego, la tasa de cobrabilidad de Morón ha caído, eso casi, ¿cuánto hablaba? 6 puntos aproximadamente en el último año, también es cuestión de que no todo lo que se invoca sea el ajuste del gobierno nacional o las políticas regresivas del gobierno nacional para los municipios, sino que también los municipios apelen a la creatividad y al no despilfarro de gastos, porque hay algunos municipios a los que uno le diría, che, miren que ya no está Massa de ministro de Economía, ¿eh? Y la economía es un tanto más real que la ficticia que dejó la gestión de Alberto Fernández. Digo, porque de repente aparecen banners de municipios auspiciando eventos artísticos o de difusión de actividades que están por fuera de las obligaciones inherentes de un municipio que tienen que ver fundamentalmente con lo que pasa en su distrito, en su territorio, en su zona de influencia. Por algún lado, claro. No ajustan por el marketing, ¿no? Ese es el tema. Exacto. Entonces vos decís, bueno, che, menos festivales, menos banners para entrega de Martín Fierro y revisen las cosas que tienen